Buenas tardes. Lo primero, voy a hacer un ruego que silenciemos los móviles, lo dejamos en liberación y nos enteramos y ya se llama, porque luego salta cuando menos lo queremos. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa regional, el centro regional asturiano más antiguo del mundo. Tiene 135 años el próximo 2 de octubre. Es una casa muy abierta, realmente abierta a todas las personas de bien. Aquí el carnet únicamente se sirve para hacer la ficha, pero para nada más. Sea nacido donde sea, solo debe aceptar la convivencia del centro asturiano y saber que hay muchos actos que son asturianos. Por lo demás, aquí todo el mundo es bienvenido y deseado. Cuantos más amigos mejor. Y aquí veo muchas caras que no conozco y me gustaría que no fuese la última vez, que nos viésemos muchas veces. Aquí tenemos muchos actos culturales que, si no es uno, es otro. Hay siempre temas de mucho interés, para todos los que quieren asistir. Para estos actos tampoco es necesario ser socio. Naturalmente, el que sea socio, mucho mejor. Esto no vive del aire, vive de las cosas de los socios. Esto tiene muchos gastos. El centro asturiano tiene una infraestructura muy amplia, muy costosa, porque no solamente esto, sino luego está la finca de recreo en el kilómetro 25 de la carretera Extremadura. Es una finca tiene 17 hectáreas y claro, eso genera muchos gastos. Hay que mantenerla, cuesta mucho dinero. Bien, entre las personas conocidas tenemos al presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos aquí en primera fila, a quien la Federación el próximo sábado le va a ofrecer un homenaje que consiste en nombrarle presidente de honor de la Federación. Entonces, bueno, pues naturalmente el que quiera sumarse también será bien recibido, solo hay que apuntarse. Naturalmente el menú hay que pagarlo, es a mediodía, a las 2 de la tarde, y son 25 euros por persona. Tenemos a Tino Castro, uno de los socios más antiguos de la casa, a Francisco, su mujer, en fin, y seguro que por ahí, entre medias, hay más que no veo, porque entre otras cosas tengo gafas prestadas y no llegan muy allá. Bien, pues nada, vamos a entrar en tema, en materia, y hacer unos breves comentarios sobre el autor y sobre la presentadora. Y empezando por el autor, nació en Oviedo, de madre gijonesa y padre langreano, de Lara. Creció en Madrid, pero la familia siempre mantuvo y mantiene su querencia por Asturias. Su padre conserva como oro en paño, además de las anécdotas familiares, los viejos libros de poemas de Teodoro Cuesta o Antonio García Oliveros, y les transmitió ese cariño a la tierra y al barrio. Esa combinación de leyendas de la cuenca y sentimientos afectaron de manera especial a uno de sus hermanos, Antonio, que recopiló la historia y reconstruyó la genealogía familiar, haciendo inevitable que mucho tiempo después Jaime la utilizara para un libro. El autor ha trabajado en banca toda la vida, o sea que tendrá dinero, seguro que cuando está el dinero se le pegará algo, ¿no? Honestamente, no quiero decir que vamos a hacer tanto como está aconteciendo, no voy por ese camino. Cuando al cabo de los años, hace poco, más de 3, se decidió a escribir, se planteó 2 líneas de trabajo: la divulgación financiera y la ficción, que temáticas que, por sorprendente que parezca, son compatibles. Haremos una reseña rápida de sus obras. En el campo de la divulgación financiera escribió algo que se titula La crisis española contada a mi novia alemana. Decimos algo porque es un libro que se puede catalogar a la vez como novela y como diccionario financiero. Como novela, lo que nos presenta es un inmigrante latinoamericano de segunda generación que por motivos laborales se ve obligado a emigrar a España, a Bruselas. Allí se echa una novia que por razones de ficción resulta ser hija de una señora que se parece sospechosamente a Angela Merkel.
No has cogido muy bien el parte. El autor hace sufrir a los personajes todo tipo de infortunios financieros y cada vez que sufre uno, suspende la narración y lo explica. Ese es el libro. El segundo libro de divulgación financiera habla de banca ética. ¿Sabían que existía ese concepto? Ahora lo dudamos. Banca ética, a que parece una contradicción, pues de eso va la obra. Bancos que financian a más gente. Alguien que pretende explicar las finanzas y convencernos de que el sistema financiero puede aplicar parámetros de mayor ética, está destinado a escribir ficción, ¿a que sí? El siguiente libro fue una novela directamente catalogable como tal. Azca City. Azca City habla de los que trabajaban en las oficinas, en los bares o en los semáforos de Madrid, de los negocios durante la época del boom financiero. Es la novela de los que tienen que luchar con dificultad para sacar adelante vidas normales, mientras ven pasar a su lado a los aparentes triunfadores del Madrid brillante de los años 90 del siglo pasado. Jaime también ha consolidado diversos relatos cortos en su obra, cuentos variopintos, como tirando a de todo un poco. Cumplido todo lo anterior, los viejos recuerdos y sentimientos familiares se impusieron en su agenda de trabajo reclamando su lugar en el libro. Ahí empezó Don de Lara. Nos acompaña a mi izquierda Lucinda Torre Cañal. Lucinda, nacida en Langreo, y es licenciada en Historia de Arte, cineasta y productora en televisión. Ha fundado el BAC Media, productora que desarrolla proyectos de cine, televisión y multimedia, con especial atención a los documentales. En el año 2000 fue nominada al mejor cortometraje de ficción por El beso de la tierra. En 2006 dirigió Resistencia sobre la lucha de los despedidos de Duro Felguera, como una reflexión de mayor alcance. Es langreana de honor en 2009. Bien, hasta aquí una breve semblanza de autor y presentadora. Y por lo demás, escuchemos a ellos. Escuchémoslos a ellos, que son los que realmente saben y nos pueden decir algo. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas, buenas noches y muchas gracias por venir a compartir pues, un momento cultural, una presentación un poco en sociedad, ¿no?, de lo que es un nuevo hijo de un asturiano y de un langreano, y un honor, yo creo, para todos los asturianos y asturianas ver que se cuentan cosas de nuestra tierra, de nuestro pasado, algunas inventadas y algunas no, y hay que seguir apostando por eso, ¿no? Bueno, pues lo primero que diré es que es un honor compartir esta velada con todos vosotros y vosotras y poder felicitar a este langreano asturiano, que es Jaime Alonso, el que ha dedicado muchas horas y mucho esfuerzo a componer este precioso retazo de vida que sin duda es la novela Don de Lara. Una novela ambientada en la cuenca minera del Nalón entre finales del siglo XIX y principios del XX, en unos tiempos emocionantes, cambiantes y convulsos, pero excepcionales y riquísimos desde el punto de vista histórico y vivencial. Fundamentalmente por la transformación que en su historia y en la evolución de su sociedad y mentalidad supuso la revolución industrial y el desarrollo de la actividad minera y siderúrgica. Una novela de cuya lectura se desprende, además de las muchas horas de documentación y riguroso y laborioso trabajo de recopilación histórica, un amor por Asturias y Langreo, por su pasado y presente, por nuestros paisajes, nuestras fábricas, nuestras minas, nuestro mar, el río Nalón, nuestras pequeñas y grandes historias, por la riqueza vivencial y experiencial de nuestras gentes. Un amor que está presente en toda la narración y que trasciende, desde mi punto de vista, a la propia obra. Y cuando tienes el libro entre tus manos y comienzas la lectura, lo primero que percibes es la capacidad que tiene Jaime para trasladarnos en el tiempo y en el espacio y sumergirnos en aquella Asturias
elaborando una narración en la que la historia oral, la vivencia transmitida de generación en generación, tiene mucho peso, dotando la obra de veracidad y de gran fuerza dramática. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante, además de conocer la emocionante historia y vicisitudes por las que transitan los protagonistas de la novela, Abdón del Hada y su antagonista Dacio, el sacristán y sus familias, recorrer de la mano del autor los escenarios de una geografía tan entrañable, espacios que aún persisten y que han desaparecido, pero que siempre están en el recuerdo de las familias y las gentes que han poblado sus valles mineros. Le doy las gracias a Jaime por esta obra y este esfuerzo, y no quiero desvelaros más, solo deciros que leer este libro supone una experiencia muy enriquecedora. Recoge momentos históricos y momentos personales apasionantes y emotivos, que, como te decía antes, necesitamos muchas historias como esta, que hablen de nosotros y nosotras, de nuestras raíces, y nos ayuden a comprendernos también, ¿no? como sociedad. Y, ¿por qué no?, a trasladar a las generaciones venideras las historias de estas Asturias de las que tan orgullosos y orgullosas nos sentimos. Así que simplemente os invito a que la leáis y la disfrutéis, y le doy a Jaime gracias de nuevo por este regalo. Muchas gracias, Lucinda. ¿Me oís bien, no? Muchas gracias, Lucinda. Yo en las notas que tenía aquí, creo que empezaban diciendo: dar las gracias al Centro Asturiano, que se las quiero dar las gracias a Lucinda por el esfuerzo, la voluntad y el interés de hacer esta presentación, y dar las gracias también a una persona que no ha podido venir y una asociación que es Langreanos en el Mundo, a través de cuyo presidente, Florentino Martínez, pues están animándome en este proceso de poner la novela a disposición de los lectores, ¿no? Y después de escuchar la presentación de Lucinda, pues duplico ese agradecimiento. Lo que yo tenía preparado aquí, y lo que tengo preparado aquí, es imitando a lo que vemos en televisión cuando vemos que se hace un making of de una película, así se hizo, pues vamos a hacer un making of como de Andar por casa de la novela, ¿no? Y antes de eso, quizá hay que situar en esta novela, que es una mezcla de muchas cosas, pues su origen. Y entonces el origen, que yo creo que nos pasa a muchos, está en historias familiares, en anécdotas familiares que contaba mi padre de Langreo, con admiración, con todo tipo de sentimientos sobre la cuenca, ¿no? Y esas historias familiares tuvimos la fortuna de que fueron compiladas, agrupadas, mantenidas y traspasadas en el tiempo por mi hermano Antonio. Con lo cual, cuando al cabo de los años yo me puse a ello, pues ya tenía una base sobre la que empezar muy clara. Ya podía utilizar por lo menos las edades de los personajes, la situación, los ambientes donde estaban, algunos datos de ellos. Y enseguida te das cuenta que la construcción de esta novela, y quizá de muchas, funciona como si uno situase encima de un tablero muchas piezas, ¿no? Diciendo: tengo esta anécdota de aquí, este aspecto de allá, esta anécdota que he leído de la familia, este incidente que he leído en un libro, este hecho que me ha llamado la atención en una visita, y uno, con todas las anécdotas que va poniendo encima del tablero, con todos los incidentes, con todos los aspectos que va poniendo encima del tablero, luego busca consolidarlos en una historia con unos personajes que ojalá existan y ojalá sean creíbles. Y de hecho el mayor elogio que de vez en cuando algún amigo bien intencionado me hace va en esa línea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, os quería presentar algunas de las piezas que nos tenemos que imaginar en el tablero cuando uno empieza a trabajar en Así se hizo Abdón del Hada. Es alguna de las piezas, no son todas ellas, y claro, lo que pasa al presentar las piezas es que presento aspectos aislados.
porque si presento la novela ya no se lee. Entonces, así estamos, ¿no? Y entonces, el primer aspecto es con lo cual vamos a pasar, perdón, por como 15 o 20 imágenes, ¿no? El primer aspecto es simplemente un mapa de Asturias. La época ya la hemos comentado, de 1911 a 1923 más o menos es la acción de la novela, y aunque puede parecer superfluo el mapa de Asturias, esto se sitúa en el Valle del Nalón, en Langreo, no es tan superfluo. Estamos hablando de un valle minero de que se dedica a la extracción del carbón y consiguientemente a su venta, lo que significa que es muy importante que el carbón que se produce en Langreo llegue a un puerto de mar para poder ser exportado, ¿no? Y entonces en ese camino entre Langreo y la costa, pues es un camino de muchos intentos muy duros a lo largo del tiempo, en los cuales una vez se intentó sacar por chalana, otras veces por caminos, otras veces al final por tren, pero tardó mucho en hacerse. Es un camino, es una evolución larga y siempre dura. Es el problema eterno de Asturias con las comunicaciones, ¿no? Entonces, dentro de eso, el Valle del Langreo está atravesado por el Nalón y tiene este aspecto, que lo que hay que destacar aquí es el hecho de que está obviamente el Nalón cruzándolo. En algún lugar leí que de toda la superficie del valle, pues solo el 8% de la superficie tiene una pendiente menor del 5%, lo que significa que en un área, en una superficie muy pequeña, hay que meter todos los servicios de la ciudad. Tienen que caber la mayor parte de las casas, hospitales, escuelas, caminos, carreteras, servicios, etc., ¿no? De hecho, el lugar donde hay mayor número de calles en paralelo debe haber 6 o 7. La Felguera, luego ya es monte, ¿no? Entonces, esa es la otra cuestión de aquí. El Nalón por medio, todo monte, se cruza el río de aquí para allá, continuamente. Cada uno de los grandes pueblos tiene su... Si me oyen llamar pueblo se enfadan, ¿no? tiene su característica. La Felguera más industrial, Sama más político, Ciaño más aristocrático, Lada más campesino, con 1000 matices. Pero es un solo núcleo urbano, que la gente va de aquí para allá y se mueve, ¿no? Entonces, en este lugar, a ver si le doy a la flecha, es esta. En este lugar, se ve suficientemente, ¿no? En este lugar, a principios del siglo XX, pues todavía la minería de carbón estaba en su fase inicial, que era la minería de la montaña. Simplemente en la ladera de la montaña, se excava la gran galería del socavón, se van ascendiendo otras galerías y por chimeneas se produce la ventilación. El personaje Abdón de Lada es un personaje al que imaginamos que era capataz de minas, simplemente pues porque lo era mi abuelo, no por otro motivo más evolucionado, ¿no? Pero una cosa es que te digan que quieras hacer un personaje capataz de minas, y otra cosa es que ese capataz de minas está en este ambiente, es decir, en el ambiente donde se extrae el carbón con vagonetas tiradas por mulas. Los mineros tienen ese aspecto, es decir, un ambiente de vida extremadamente dura y difícil. En este momento del tiempo, o sea, durante mucho tiempo hubo obreros mixtos, es decir, gente que trabajaba en una temporada en el campo, en otra temporada en la minería o en la fábrica que fuera, y luego ya se fue proletarizando, evolucionando hacia trabajar exclusivamente en la mina o en la fábrica, ¿no? En este momento debía ser ya en la fábrica. Esta es una foto más general, digamos, de la gente. Entonces, en la cuadrilla podemos ver los mineros con la lámpara al hombro, calzados con madreñas, algunos de ellos, porque bueno, las galerías desaguaban por dentro de todo, tocados con esa boina, varios guajes, varios chavales que pueden tener 16 años, excepto el que tenga 14,
este era el ambiente y esta era la época. Y entonces en esta época el personaje lo tenemos que poner que gestiona, que entra en contacto con personas que llevan una vida tan dura, por un lado, y por otro lado, que entra en contacto también con los ingenieros de minas y con la gente de las oficinas, ¿no? Entonces, en esa dualidad se tiene que manejar. He puesto esta foto, aunque es de otra época, para señalar el cambio tecnológico, que es también otro aspecto que es otra ficha de la novela. Si tenemos un personaje que es capataz de minas y que ha trabajado toda la vida en esas minas de montaña, que es una labor con una técnica más artesanal, más dura, más antigua, pero en determinado momento hay que dejarse excavar en las laderas de la montaña y hay que excavar las minas en el fondo del valle. Hay que sacar hacia abajo. Hay un cambio tecnológico, técnico, tecnológico, mecánico, procedimental importante, muy importante. Entonces, esto también era otro elemento que quedaba muy bien, que encajaba muy bien en un texto de ficción. Poner, ahora que nos encontramos con que de pronto hay cambios tecnológicos que a uno le hacen obsoleto en su profesión, tal o cual, pues en esta época también alguien se podía encontrar con que de pronto ya no valía para los nuevos tiempos, que para la tecnología y para el sistema de producción que se avecinaba, hacían falta otro tipo de personas con otro tipo de experiencias, con lo cual ese es un conflicto, esa es una evolución que también apetecía intentar poner en el texto. Insisto, voy contando aspectos aislados, la continuación no la puedo contar porque entonces me quedo con la novela. ¿Qué más hay que contar? Pues estamos en Asturias, estamos en el sitio de montaña, en la ladera del monte tiene que haber la ermita, hay una virgen, la Virgen del Carballo, que protege, que es la patrona de allí, y donde se sube de gira, de romería una vez al año. Es un lugar ideal para que los jóvenes se conozcan. Con lo cual, pues, teníamos que poner a los jóvenes que se conocieran ahí y empezaran el idilio que quizá a la familia no le encajaba, ¿no? Los jóvenes que ponemos aquí son Argentina, que va a aparecer como una hija de Abdón de Lada, y Monaciello. Una cosa que a mí me ha divertido mucho en la novela es jugar con los nombres, que además Asturias te permite mucho eso, ¿no? Y entonces, Abdón de Lada era enemigo de un señor al que llamaban Dacio el Sacristán. Dacio el Sacristán era el vigilante de un poblado minero, y era el vigilante de un poblado minero donde se vivía con unas normas muy tradicionales, muy pías, muy beatas y muy de todo. En la taberna no se vendía alcohol, con lo cual la llamaban la antitaberna, y consiguientemente al tío que vigilaba la entrada y salida, claro, lo llamaban el sacristán. Pues al hijo de él lo podíamos llamar Monaciello, que es monaguillo. Entonces ese juego de nombres en la novela también era muy apetecible, ¿no? Y entonces estos jóvenes, a sus 15-16 años, pues iniciaron el idilio. El día de la romería, Monaciello estaba tan contento porque bajaba charlando con la chica, y de pronto, según baja la cuesta, ve que más abajo el alcalde, que es un señor muy bronco y con fama de mal genio, va mirando hacia atrás y dice: ¿y ese que mira? Dice: ese de ahí es mi padre. Dice: coño, me lo fastidiamos. Entonces se da cuenta que ha ligado con la hija de alguien a que no le encantaba. Desde lo alto de la ermita se ve buena parte del valle. Obviamente la foto es de esta Semana Santa y no de hace 100 años. Pero era también algo que permitía dar en el libro una panorámica general de los pueblos, la situación, y también permitía jugar con una cierta intemporalidad. O sea, poner a un señor que le cuenta a los hijos las historias como a él se las contaron y como luego los hijos quizás se las cuenten a los nietos más adelante. Jugar con esa sensación de intemporalidad permanente, ¿no? Más elementos de la novela.
hemos dicho que el concejo, el municipio, lo atraviesa el Nalón. En el lado más o menos, en el lado norte, hay una zona que es La Felguera. Hay una ciudad que es La Felguera. Entonces, aquí tenemos una foto de una industria de los años 60, que es la Duro Felguera. Y entonces, La Felguera hace 100 y pico años, no era La Felguera, era varias aldeas. La Pomar, Turiellos, varias aldeas, cada una con su iglesia, cada una con su patrono. En determinado momento, quien luego fundó la factoría de La Felguera, don Pedro Duro, buscó dónde establecer una metalurgia y luego siderurgia, la estableció allí, y en los papeles que se enviaban los ingenieros, puesto que allí había muchos helechos, empezaron a decir que la ciudad era La Felguera, y así quedó el nombre, con lo cual es un caso en el que, de paternalismo industrial, en el que las nuevas costumbres, el nuevo mundo industrial, introduce sus normas, sus nombres y su manera de actuar absorbiendo al viejo mundo campesino. La iglesia de La Felguera es la iglesia de San Pedro de la Felguera, tomando el patronímico el nombre del fundador de la fábrica. En la novela digo en algún momento, y lo digo porque en algún sitio lo habré leído, que la sirena de entrada y salida de los turnos de la fábrica de la Duro Felguera, el pitu, de alguna manera venía a sustituir el sonido de las viejas campanas antiguas, de las viejas campanas, ¿no? Entonces es el mundo. También, como siempre en la novela, intento jugar con los nombres, con lo cual si hay una niña que va a visitar a la madre al taller y se ensucia mucho y se queda como negra, pues la niña puede ser Negrina, la Negrina. Y la Felguera, la Duro Felguera, era una presencia potente en todo el valle, con chimeneas, con humo, con actividad, con sonido, con todo. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Y yo cuando yo había visitado Langreo en momentos esporádicos a lo largo de los años, y esta vez cuando fui me llamó la atención la foto que tenemos aquí, que es el paredón alargado que circunvala lo que ahora es el polígono industrial Valnalón, y entonces era toda la fábrica de La Felguera, ¿no? Entonces, esa especie de paredón que tiene delante de él las vías del tren carbonero, por donde se llevaba el carbón al muelle del Musel, como presencia poderosa, como imagen, era algo que me llamaba mucho la atención. O sea, los personajes podían pasar por aquí, ir de aquí para allá, pero al fondo tenían que ver aquello, tenían que ver la sirena, tenían que ver el paredón. Era otro aspecto al que le quería dar presencia en la novela. He puesto esta imagen, que simplemente es el paredón por dentro, por el lado interior. Lo de aquí a la derecha es el museo de la siderurgia, simplemente para tomar como referencia ese castillete de ahí, y fijarnos más bien en la siguiente imagen, donde el mismo castillete lo tenemos un poco más difícil de percibir al fondo a la izquierda, ¿no? Entonces, esta es una novela en la que tenemos el enfrentamiento entre dos familias, la de Antón de Lara y la de Dacio el sacristán, y tenemos a los jóvenes, y tenemos a los hijos que se buscan la vida, que intentan salir adelante en un mundo complicadísimo. Y a la hora de pensar en cuál era la salida de los jóvenes adelante, por dónde iban a orientar su futuro, pues, se trataba de que alguno de ellos orientase su futuro quedando allí, porque obviamente en Asturias siempre uno piensa en salir, y en emigración ha sido un factor muy potente a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, una buena alternativa, no sé si la mejor, una buena alternativa para la pareja que decidiera quedar allí, era irse a vivir al Valle de Urquijo, es decir, a un conjunto de casas nuevas, de casas construidas recientemente, que si nos fijamos están al lado de la fábrica de La Felguera. O sea, lo del fondo es el mismo castillete que hemos visto antes por dentro. Entonces, ¿qué imagen estaba buscando aquí? Estaba buscando la imagen de
la pareja de enamorados, él la lleva a ella, le enseña el piso de sus sueños, ahí tendremos la casa, ahí jugarán los niños, ahí seremos felices, y difuminada al fondo, la fábrica, también para los jóvenes. Me parecía que esa imagen, bueno, me apetecía ponerla. Más imágenes sueltas. Más imágenes sueltas y esta imagen tiene un origen familiar, o esta historia. Es decir, la familia de mi familia paterna, la familia de mi abuelo vivía en Lada, al otro de Lada, que es una zona donde básicamente, entre otras cosas, pues había mucha gente que vivía, era una zona más tranquila, y podía haber gente que trabajaba en la Felguera, que estaba justo cruzando el Nalón al otro lado, y tenía su casa ahí, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que y había un puentecito por el medio. Ese puentecito, que es este, tardó, por lo que luego he visto en la documentación, muchos años en construirse. Es decir, hubo durante mucho tiempo los trabajadores de Lada no iban a la Felguera directamente, sino tenían que caminar hacia Sama, cruzar por el otro puente y volver. Tenían que caminar más tiempo, ¿no? Pero bueno, hacia 1908 se construyó este puente, que enseguida tuvo algún desprendimiento, alguna historia, siguió estando utilizable, pero ya afectado, ¿no? Y entonces lo que decía, yo me había quedado con la idea de que mi padre un día me dijo que él una vez casi le lleva el agua cruzando el puente al volver a casa, cuando tuviera 10 o 12 años, y tuvo que acabar de cruzar el Bogandés. Con lo cual es eso que un montón de años después dices, pues algo de esto hay que poner. Y entonces hay alguna escena de ese estilo ahí. Además con la virtualidad o con la finalidad de buscar la conexión entre dos mundos. O sea, de buscar el cambio de mundo cuando la familia de Lada pasa a la zona obrera, peligrosa, vete a saber qué, de la Felguera, que me imagino que los padres decían a los hijos no vayas hacia allá, que todos son obreros y vete a saber. Los hijos iban, claro, iban como de exploración, y entonces los niños exploraban esa especie de zona desconocida, de territorio ignoto, y era un medio, también la novela, de conseguir que se hiciese amistad entre los niños. Antes hemos visto la amistad entre los jóvenes subiendo al monte, aquí es la amistad entre los niños, porque un día un niño de aquí cruza el puente para allá, a la vuelta le da miedo y hay otra niña de la Felguera con más cuajo y más vida de calle que le ayuda a cruzarlo, y se establece una cierta amistad entre las dos familias, ¿no? Entonces el puente también un poco como símbolo de la importancia de los puentes en la vida del municipio, que comunican, aíslan, ayudan, etc., ¿no? Más elementos. Había que buscar un lugar social donde la gente charle, donde si de pronto hay incidencias o lo que sea, se encuentren ahí, y ese lugar social podía ser la Fuente de los Cuatro Caños, que obviamente la tenemos aquí, delante del ayuntamiento. Con lo cual, alguna vez que de pronto el alcalde, en un ataque de lo que sea, ha mandado al calabozo a quienes no debían, la gente se va y empieza a protestar, los padres hablan con los niños, hablan con el médico, hablan con el alcalde, protestan, es decir, un lugar un poco tumultuario. Con lo cual, la Fuente de los Cuatro Caños tenía que ser ahí, y además el mercado está ahí al lado, si no me equivoco. Y el mercado está justo ahí al lado del mercado de Serra. La Fuente del Huevo. En Lada había lo que uno ha oído toda la vida, que era el balneario. Cuando de niño vas allí y ves el balneario, ves unas escalerinas bajando y un grifo. Bueno, los asturianos somos muy redondones y eso es el balneario. Entonces, el balneario, donde el grifo da aguas sulfurosas que saben a huevos podridos más o menos, que son buenas para infecciones de la piel, me parece, tuvo una cierta publicidad en Asturias y en León en algún momento de principios del siglo XX. Fue un lugar que tuvo un cierto atractivo turístico o de viajeros,
donde la gente iba ahí, lo visitaba, obviamente es eso, o sea, ahí se puede hacer eso, pasear, comer, y luego en algunos de los libros que encontré es que como no sabían qué hacer con los visitantes, los llevaban a visitar la fábrica de los señores duros, o sea, los llevaban a ver fábricas para hacer algo con ellos, y no sé si se irían a conciertos en los Hermanos de la Salle de vez en cuando, ¿no? Y entonces, puesto que tenemos un personaje que es Abdón de Lada, que es un señor que cuando es mayor, bueno, que cuando es mayor y cuando no lo es, entre otras cosas, es prepotente, fastuoso, político, es decir, se gasta el dinero que no tiene en invitar a quien no tiene, pues su familia cada vez va estando más ajustada de dinero, con lo cual su mujer y las hijas tienen que hacer algo para conseguir dinero, y lo que hacen es dar comidas a los visitantes del balneario. Con lo cual la fonda familiar, que efectivamente existió, o la casa de comidas, tenía que ser otro elemento que además permitía llevar al personaje de Abdón a una tensión entre lo prepotente y lo grandón que era y la necesidad que tenía de que qué bien está que mi mujer dé ese dinero. Y entonces el balneario ahí está. Otro aspecto que había que incluir aquí. Bueno, esta es una foto donde lo que vemos es una casa incendiada. Esto está fecha en 1915, ¿no? Y entonces, Asturias, o sobre todo Langreo, es un microcosmos donde cuestiones que pasan muy lejos afectan mucho. Uno se piensa que qué diablos puede afectar en un valle perdido de Asturias, algo que sucede muy lejos, pero sucede, importa mucho, es un laboratorio pequeño donde pasan muchas cosas, ¿no? Y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, cuando tuvo lugar en 1914-1918, pues entonces los ingleses o el carbón de Gales que se exportaba por ahí ya tenían menos mercado de exportación, y además el que había se utilizaba en mayor necesidad para la armada del ejército británico. Consiguientemente las minas de carbón asturianas podían producir más y podían vender más. Entonces fue una época de bonanza económica para los negocios. Fue una época de bonanza económica, se volvieron a abrir chamizos, minas de montaña ya medio deshechas, se volvió a explotar todo, pero fue una época de bonanza económica que llegó a los dueños de las explotaciones, llegó obviamente a los negocios, produjo un alza de precios, pero no hubo un alza de jornales, no hubo un alza de salarios. Consiguientemente, había crisis de subsistencias o directamente hambre. Entonces, en algún conflicto de aquella época, ese conflicto fue a más y se incendió y se produjo lo que es conocido como la devuelta del pan. O sea, se asaltaron las panaderías, se incendiaron algunas, creo que hubo un muerto, me parece, y entonces, quiero decir, la paradoja de que en medio de una situación económica bollante, crisis de subsistencia, necesito pan, era un elemento importante, ¿no? Entonces, esto lo hemos intentado poner ahí, y también hemos intentado poner un poco el cómo afectaba esto a los diferentes pueblos del municipio. Con lo cual, el asalto principal fue en La Felguera, se asaltaron panaderías en Sama, y en algún momento en medio de todo eso, los obreros se daban cuenta de que Lada, el pueblo más bucólico, más tranquilo, más señorito, también estaba ahí, y decían, vamos a Lada. Y entonces iban para allá, y el alcalde, que tenía la casa situada al principio del pueblo, pues salía e intentaba pactar con ellos. Pactar con ellos significaba, os damos todo el pan que queráis, pero no queréis nada. Y entonces la devuelta del pan y su gestión se constituía también en un dato muy, muy importante a poner aquí, ¿no? Y esta para mí es la foto más importante, más significativa de todas. Bueno, aquí lo que vemos, esta fecha en 1917, lo que vemos es como 60 personas
en 5 o 6 escalones en altura, pues 12 o 14 militares, otros 40 civiles, todos muy bien vestidos, como si acabasen de salir del, no sé, después de un desfile militar por el Día de la Patriota, ¿no? Entonces, la foto está fechada en el 17, en 1917. En 1917, vamos a ver, en 1917 había tenido lugar la huelga general revolucionaria en España, se había convocado como unión de las organizaciones anarquistas y socialistas, creo, hubo que anticiparla, con lo cual se convocó aceleradamente, fue durísima, hubo centenares de muertos en todo el país, el ejército tomó el mando, en muchos sitios. Entonces, al final fue más dura en Cataluña y sobre todo en Asturias, y dentro de Asturias en Langreo. En Langreo duró como 12 días. El gobernador militar de Silva Oviedo tomó todo el poder civil, emitió algunos bandos de esos tremendos de todo lo que era sometido a la jurisdicción militar, etcétera, etcétera, etcétera. Estableció, había que tomar el Valle de Langreo, que estaba en manos de los revolucionarios. Estableció inicialmente el centro de operaciones en el Valle de Mieres, que es el valle de al lado. Luego enseguida estableció las fuerzas militares en Sama. Dentro de Sama se acuartelaron en el teatro de Vitalaza, con lo cual cuando lees eso dices, oye, los militares en un teatro, esto en una novela queda fantástico. En el teatro de Vitalaza, desde allí salían los soldados al monte a buscar obreros. Hubo un bando famoso que yo no he conseguido localizar, pero del cual se habla mucho, que es el bando de las Alimañas, donde se habla de que el gobernador militar llegaba a decir que cazarían a los obreros como alimañas por el monte. No he encontrado el bando original. Pasaron todas esas cosas, hubo decenas de muertos, centenares de encarcelados, por supuesto todos los políticos que habían participado en la sublevación encarcelados. Los mandos militares blindaron un par de vagones, los montaron en las vías, pusieron soldados dentro, y eso fue el tren de la muerte. O sea, paseó por el valle y desde allí, mediante disparos, mataron a un par de personas, ¿no? Entonces, todos esos elementos expresos son los que uno ha leído. Y luego, cuando uno ha leído eso, ves esta foto tan bucólica que se titula Banquete homenaje a las fuerzas del ejército que abandonaron la zona tras la huelga del año 1917. Entonces, esa incoherencia entre los hechos que has leído y esto, dices, esto lo tengo que poner. Esto lo tengo que poner, algo de esto tiene que salir, porque con esto te puedes imaginar cualquier tipo de actuación, ¿no? Entonces está mencionada. He intentado describir esta foto directamente en la novela, no sé si está bien o mal descrita, pero la he intentado describir y digamos, obviamente lo importante aquí de la foto es los que no están. Evidentemente están las fuerzas vivas, las fuerzas de orden, pero bueno, a mí me encanta. Como pequeñas anécdotas, y no aseguro ninguna de las dos cosas, si no me equivoco, un señor que anda por aquí, de traje claro, puede ser nuestro abuelo Gavino, porque era redondón y tenía esa pinta y tenía esa edad para la época. Y luego sabemos por algún libro que uno de los oficiales que participó en aquella fuerza del ejército, como luego participaría en la revolución después de la revolución de octubre del 34, fue el caudillo antes de serlo. Entonces, por aquí hay un señor delgadito y con bigote que se parece mucho, que pudiera ser Franco, ya como anécdotas menores, ¿no? Entonces, lo dicho, todo esto, sé que no lo estoy llevando a ninguna conclusión, pero hay que decirlo, que con todo esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo ponemos a Don de Lada, cómo ponemos a sus hijos, cómo ponemos a Dacio el sacristán que viene del valle de al lado buscándose la vida? ¿Cómo integramos acciones para hilvanar y que todo esto, que es la vida de una gente,
de una gente que son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues salga por aquí, ¿no? Más cosas. Los años pasan y ya la minería de valle, los nuevos pozos en el fondo del valle que habíamos visto que se iban a montar, se iban a instalar y a profundizar, pues ya están en funcionamiento, ¿no? Con lo cual eso también tenía que ser un elemento a tener en cuenta. Entonces aquí pues hemos puesto la foto del Pozo Fondón, donde nos imaginamos que Monaciello, al que hemos visto antes de niño intentando ligar con aquella chica en lo alto del monte, pues al cabo de los años encuentra aquí de abajo como lampistero y más o menos consigue organizarse y sacar la vida adelante. Y el pozo actualmente ya no está en explotación. Yo entre los lugares que he visitado está el archivo histórico minero, el archivo de no sé, que está justo ahí. Pero bueno, al Pozo Fondón como símbolo de los nuevos tiempos había que darle una presencia muy clara, ¿no? También me llamó mucho la atención, y es ya un texto que he copiado casi literalmente, como símbolo del cambio tecnológico y de la dificultad, que es algún incendio que hubo en el Pozo Fondón, ya no sé en qué fecha fue, hacia 1920 o por ahí, que no se pudo apagar por medios convencionales, tuvieron que inundar los pozos, extraer el agua y el pozo siguió básicamente operativo, es decir, estaba tan bien hecho que había aguantado el incendio y la inundación, ¿no? Esta es la penúltima ya. Entonces, después de tanta minería y tanta historia, pues oye, estamos en España y en España hay fútbol. Con lo cual, en España hay fútbol, paréntesis si fuera de la novela, y en la tercera planta televisan el partido. Fin del paréntesis. En España hay fútbol y también lo había en 1920. Con lo cual, lees documentación y de pronto te encuentras con que hubo un jugador que había participado en el equipo español, que había sido medalla de plata en la Olimpiada de Amberes, que se llamaba Félix Sesúmaga, que de pronto, o sea que por algún motivo, posiblemente económico, de inversiones familiares o de lo que sea, se va de jugar en algún equipo y a los 20 y tantos años, o sea, una edad de estar en pleno funcionamiento, ¿no? Como jugador, se traslada a un equipo de Sama. Y se traslada a un equipo de Sama y además no puede, con una ficha que no le permite jugar, con lo cual solo puede ser entrenador del equipo y jugador en amistosos, pero no jugador en la liga. Pero bueno, era un hilo por donde había que enganchar el fútbol como elemento de ascenso social, como elemento de salir adelante de los jóvenes, de manera que algunos podían buscarse la vida de una manera, otros se la podían buscar como futbolistas, ¿no? Entonces el fútbol es un elemento que aparece. Ese Félix Sesúmaga es pues de los de abajo del centro, o sea, existe, ¿no? Quiero decir, esa combinación de coger elementos de la historia y utilizarlos para imaginar que este Sesúmaga o alguien como él luego hizo no sé qué o no sé cuántos en el valle, pues queda muy apetecible para una novela, ¿no? Y a la hora de buscar la última diapositiva, pues la que me salía es esta. Es decir, de todo esto, ¿qué es lo más importante en el Valle del Nalón? El Nalón. Tan simple como eso. Es decir, el río Nalón, que a veces, que siempre hace falta un puente más, que a veces en grandes avenidas de agua obliga a trasladar el campo de fútbol de aquí para allá, que a veces está embalsado, entonces en las fiestas se sacan barquitas para navegar, como si aquello fuesen los estanques de aquí, en el que ya no se puede pescar, que está envenenado, etcétera, ¿no? La traída de aguas del Langreo ha sido siempre un problema y ha habido que traerla cada vez de más lejos, el agua potable, porque por aquí todo era complicadísimo, ¿no? Entonces, esta es la diapositiva final, o sea, no pretendía llevarlo a más conclusión y lo dejo aquí, más que el hecho de decir que la novela es esto, es decir, es buscar unos personajes por donde enlacen una época
pues preciosa, quiero decir, porque yo había momentos en que los niños donde no veía a mi padre, pero veía a un amigo suyo, o sea, veía gente muy cercana, ¿no? Donde te encuentras personajes muy cercanos, donde te encuentras personajes que hablen castellano y algunos que hablen asturiano, donde te encuentras un mundo en transición, es decir, un mundo que se está haciendo capitalista y no sabe cómo, un mundo en transición de la vieja época a la nueva época, ¿no? Y eso es lo que tenía que decir. No sé si cómo ha quedado, pero bueno, muchas gracias de nuevo a vosotros. No sé si Si alguien quiere alguna pregunta, lo que no aseguro es tener la contestación. Pero yo encantado, vamos. Parece que he visto una mano levantarse por ahí atrás, ¿es verdad? No, de momento no. Muy bien. Bueno, el profesor Ramón Blanco Rodríguez, hijo de un vecino de Asturias, quiere hacer alguna pregunta. Y luego yo te voy a hacer una. Sí, vale. Gracias, Andrés. Simplemente preguntar qué porcentaje, puesto que veo que hay muchos eventos familiares y además yo soy de otra parte de Asturias, igual que Andrés, donde también tenemos cerca la mina, un pueblo no es minero, está cerca de mina, además está cerca de León y de Asturias, y digamos no tan desarrollado como la zona vuestra, mucho menos desarrollado. Sí que hay muchos elementos que me he identificado. Entonces, cuando uno hace libros, y sobre todo cuando tú haces tantos libros, pues es como sus hijos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje hay de autobiografía en el tema? O sea, de autobiografía, que sería de biografía de mi abuelo, sí, bueno, que no la hay. No la hay, o sea, vamos a ver, no la hay estructuralmente. Sí hay anécdotas o situaciones, digamos, escuchadas en casa o anotadas en casa, pero que pueden estar aplicadas a un personaje algo distorsionado, ¿no? Entonces, ese porcentaje de anécdotas familiares, ¿cuál puede ser? Es elevado, entendiendo por elevado un 10%, un 15%. Y el resto es ficción. Perdón, eso en cuanto a las anécdotas familiares. No, ficción aquí hay poca. O sea, hay la invención de los personajes. Pero lo demás es que hay muchas anécdotas, entiéndame, anécdotas, incidentes, hechos significativos tomados de libros y de otras lecturas. Es decir, para mí fue, no sé cómo decirlo, fantástico. Yo me lo he pasado muy bien, creo que se nota, ¿no?, cuando lo hice. Esto fue fantástico, por ejemplo, la visita a los archivos. O sea, me leí en el archivo municipal, me leí la SAC, me leí un montón de actas, en el archivo de la minería me leí un montón de actas, y es que hay más vida en ellos que en muchos sitios. Y hay alguna anécdota, algún hecho en la novela que a cosas duras llamadas anécdotas no viene al caso, ¿no? Hay algún hecho en la novela que está tomado de, o sea, que es auténtico pero suavizado. Me explico, en algún momento pongo un accidente porque, quiero decir, en el campo cuando se abandona la mina quedan las, o sea, que tapado lo que sea las chimeneas, porque si no la gente cae por ahí. Y entonces yo en algún sitio leí que había habido algún accidente por chimeneas no tapadas, en el que había habido como 5 muertos. Cuando me puse a escribir eso en la novela, 5 muertos me parecieron demasiados. Me pareció que no era verosímil. Y puse que había habido solo 2. Es decir, que quiero decir, hay muchísimos datos, muchísimos que son de la vida misma. Y que yo nunca hubiera tenido imaginación para ellos. Jaime, ¿tienes constancia de haber sido pionero en este tipo de enlevamiento asturiano, de relatar esta época? Hombre, lo de pionero... Vamos, pionero, o... Vamos a ver, yo entre los libros que pionero es excesivo. Esto, o sea, me he leído libros, son de Armando Palacio Valdés, que son bucólicos,
hay algún libro francés, Germinal de Zola o alguno de estos, de la mina, y luego me llamaron mucho la atención un par de libros que son políticos. Uno es sobre los vencedores de Manuel Figes, sobre una huelga general que hubo en 1906 en el Langreo, y sobre la situación de desolación, depresión por los gobernantes y por la Guardia Civil en la que quedó el pueblo después de la huelga, que quedaron todos temerosos, asustados y metidos en casa, ¿no? Y luego hay otro que es Los topos, de Isidoro Acevedo, creo, que es un libro que es curioso porque es político, o sea, bajo la ficción, los que sean de esa época identificarán exactamente qué personaje es cada cual, ¿no? Pero vamos, no he sido capaz de encontrar muchos más. Y de Bustiello hay uno hace poco, del Valle de al lado del paternalismo industrial, de Laura Castañón. Ese es quizá ahí. Son los que he leído. Y luego hay absolutamente recomendables y difíciles de encontrar tú me hablaste de ellos, unos cuentos de mujeres sobre las minas, de un colectivo de Langreo que son Les Filanderes. Es lo que se me viene a la cabeza. Ahí es. Bueno, lo que queda claro es que el autor es buena persona. No quería tantos muertos. Bien, bueno, sí. No, lo que quería es que me creyera de todo. Al principio se habló aquí de Florentino Martínez, un langreano de pro, presidente del Centro Asturiano en Málaga, hombre afable donde los haya, que yo hoy esperaba verle aquí. Bueno, luego ya me han dicho que no le fue posible venir. En cualquier caso, transmitirle que le hemos echado de menos y que esté tranquilo porque el Langreo ha estado perfectamente representado. Y bueno, pues nada más. Bueno, luego te hago una pregunta fuera de contexto. Muchas gracias por asistir. Vuelvo a repetir, este es el Centro Asturiano de Madrid, la casa de todos los que quieran, y que estaremos encantados, el Centro Asturiano, la Junta Directiva, de vernos muchas veces. Buenas tardes, gracias por asistir, gracias en nombre del autor.
Le dije a Eduardo, córtalo.